Bien. Bien, entonces ahora sí, a partir de ahora estamos grabando. Les decía que tanto Cassandra como María Eugenia me dieron el ok para sus prácticos. Yo a Eugenia no la había incluido dentro de este listado, por lo tanto, bueno, no me acuerdo cómo fue el enroque que hice, pero el trabajo de Gisela Yalacaín, que también dejó, se los di a ella o a Cassandra, no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es que hay dos temas que nos están quedando pendientes. Las otras dos chicas van a hacer el trabajo y van a hacer la exposición. Ese es el compromiso, por lo menos, que tengo de ellas. De hecho, si quieren aprobar la materia, lo van a tener que realizar, ¿sí? Como estuvimos muy sobre la hora, esta semana tendrían que haber presentado POES y HACCP. Bueno, les postergué la fecha a Eugenia para más adelante. Soledad ya me presentó la monografía de lo que es clasificación, ya estuvimos haciendo un intercambio. Para la semana que viene yo tendría que tener esa monografía ya realizada y la otra semana veríamos la presentación de ella, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir mezclando un poquito el archivo que venimos trabajando de SENASA con la entrega de algún trabajo práctico. Nos quedaría de ver estos dos temas en particular. Yo les voy a dar sí o sí organización industrial, ¿sí? Eso se los voy a dar yo. ¿Se me escucha? Porque están medio descongeladas las dos ahí. No, sí. Sí. Es el frío que hace que estamos congeladas. Bueno, vos, Antonella, estás tiesa ahí en la pantalla. Y a vos, Ana, más o menos te movés un poco, pero las escucho por lo Se me menos. fueron las arrugas, por lo menos. No, de acá Estoy dura. no se ve nada. Estás de porcelana ahí. Bueno. Y higiene ambiental, muy posiblemente convoque a otra persona para que dé una charla sobre este tema, Ah, que es bien. un compañero de la facultad y que hoy en día está laburando en ambiente ahí en Córdoba. Así que bueno, la idea, digamos, para englobar que estábamos un poco preocupados de cómo dábamos un barrido por todos los temas que estaban dando vuelta, en principio estaría todo cubierto, ¿sí? Lo vamos a poder armar de acá hasta que terminemos las clases. Bien, esto por un lado. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, no, No. Sí, está todo entendido. ustedes súper Ya relax. estamos Claro, relajadas, ustedes súper sí. relax porque... Yo tenía una rabia antes y ahora estoy chocha. Mire, yo qué te dije cuando te tocó primero. ¿Te dije o no te dije que te iba a pasar eso? Sí, Es sí, así. bueno, pero yo pensaba que iba a haber ahí una mano negra y aunque sea segunda. Bueno. Em, bien. No sé si le estuvieron pegando una miradita. Un segundo, por favor. Bien. Soledad no saben si se conectaba, ¿no? No, La ni verdad, idea. no tengo ni idea. Yo estuve hasta recién con ella, pero no hablamos de... Ok. Entonces, el punto, digamos, del archivo que quería que le pegamos una mirada hoy es el 4, que tiene que ver con todo lo que es material de propagación. Ya habíamos conversado, se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Ya habíamos conversado el otro día Yo un no poco. la veo. Yo veo el listado de buenas prácticas. El listado de... De los trabajos de buenas prácticas. Ahí sonamos. ¿Y vos sí lo ves, Ana? Yo sí. Dice selección del material de propagación. A ver. Ahí sonamos la conexión de Antonella. Entonces. Para que salgo y Se vuelvo a ve. entrar. Salgo yo. Por las dudas que vos. ¿Pero salís de A dónde? ver. Salgo de lo minimizo. ¿No? Ahí estoy compartiendo de vuelta el archivo. Ahí está, yo lo veo. ¿Vos, Anto? No. Y si apagás la cámara o el micrófono, Anto. Ahí estoy tratando de. Pero la A cámara la ver. tenías apagada porque hace rato que no te vemos. Ah, No, no. yo sí la veía. Yo sí. Mira, ahora está Bueno. silenciada y sin cámara. ¿Vos la ves, Ana, ella?
No, ahora no. Está silenciada y sin cámara. Ujú. Sí, igual, yo también. Ahí se fue la Desapareció, decía mi abuelo. No, estoy, pero no puedo ver. No, y Pero nosotros no bueno, te. lo sí. No, sí, nosotros no te vemos a vos tampoco. No, porque ahora tengo la cámara apagada para Ah, ver si podía ver la imagen. escuchá, salite un toque de la clase y Dale, volví a de la entrar ahí. reunión. Ahí te vuelvo a hacer. Ahí está, me apareció. Ahí ¿Apareció? Bueno. está. Selección del material de propagación. Entonces, habíamos conversado que qué era el material de propagación. ¿Se acuerdan? No. ¿No se Algo que acuerdan? contamina. No, el material de propagación, ¿qué es? ¿A qué se denomina material de propagación? Sí, ¿Semilla? No. ¿a qué? ¿Qué dijiste, Ana? ¿Semilla? Claro, la ¿Semilla? semilla. Ah, Sí, sí. habíamos Pero yo le conversado. Sí, tiré lo por vi. tirarle. ¿Por qué lo que se me Material vino a de la propagación mente? es justamente la semilla, ¿sí? Entonces, en el punto 4, Ah, lo que está. nos dice es cómo las buenas prácticas tratan de manejar este tema en particular. Entonces, fíjense que acá tienen una pequeña definición de lo que es el material de propagación. Ana, si podés leerlo, por favor. Sí. Dice, es cualquier órgano o parte de la planta que sirve para la reproducción de un vegetal. Las plantas pueden multiplicarse por reproducción sexual a través de las semillas o por medio de reproducción asexual a través de tubérculos, plántulas, bulbos, estacas, estolones, injertos y gajos, entre otros. Bien, todo eso es lo que vamos a incluir como definición del material de propagación. ¿Está? Bien, ¿por dónde empieza? ¿Sí? ¿Por dónde empieza a trabajar buenas prácticas con el tema de las semillas y del material de propagación? Primero, eh, nos da recomendaciones cuando las compramos o cuando las adquirimos, ¿sí? Las compremos o no, ¿sí? Nos va a empezar a hablar acá a la izquierda de que tratemos de que estén certificadas y saber la procedencia. El tema de la sanidad, ¿sí? Todo el tema plagas, virus, enfermedades, etcétera. Si tenemos la procedencia o la empresa que la vende, ¿sí? Conocer el año, conocer el poder germinativo, que acá tenemos las siglas que son PG, y su energía germinativa, que en siglas es EG. Ver la posibilidad de los deterioros por contaminación biológica que pueden llegar a suceder en ese material de propagación. Saber cuánto tiempo de vida se mantiene, ¿sí? En la semilla una vez que está cosechada. Que esas certificaciones que tengan sean por algún organismo oficial competente. Acá aparece un nuevo órgano que se denomina el INASE, ¿sí? Instituto Nacional de Semillas, ¿sí? Que se encarga justamente de eso, es uno de los más importantes. Y la ficha técnica, conocer la ficha técnica. ¿Qué va a aparecer en una ficha técnica de una semilla? Bueno, las condiciones en las que se obtuvo esa semilla, la zona, el clima, si hubo plagas, si hubo pruebas que se le realizaron, cuáles son las condiciones tanto para sembrar como para almacenar. Principalmente ahí lo que van a tener es el tema de temperatura y humedad, y un valor, perdón, no es un valor, sino que es una variable muy, muy considerada, que es el rendimiento que va a tener esa semilla, ¿sí? Hay algunos conceptos, ¿sí? Que nos van a orientar a nosotros respecto de la calidad de esta semilla que nosotros vamos a trabajar. ¿Tenés ganas, Antonella, si ves la pantalla, de leer estos 4 puntos que están tildados acá, que son los que nos van a definir esa calidad de la semilla? Todo medio borroso. A ver si te lo puedo agrandar un poquito. Para mí es porque no se carga la pantalla. ¿Ahí lo ves o no? No. No, lástima, che. Bueno, ¿vos, Ana, lo ves? Se ve que tengo malo el internet hoy. Sí, yo sí los veo.
Claro, Bien. sí, sí, no, bueno. Yo estaba preocupado porque yo también estoy con re problemas de conexión, pero no, en este caso debe ser la conexión tuya, Anto, porque no la ves vos. Sí, Bueno, sí, entonces, sí. el poder germinativo es el porcentaje de semillas que germinó y desarrolla una plántula normal cuando se coloca en condiciones ambientales óptimas para su crecimiento. ¿Tá? O sea, el poder germinativo sería como el rendimiento que tiene la semilla. La energía, en cambio, representa la velocidad de germinación y la rapidez de la semilla para desarrollar una plántula normal. ¿Se entiende la diferencia? Uno es como que me tiraría un porcentaje de decir, bueno, planté 50, germinaron 45. ¿Sí? Sí, Tiene la tanto rapidez. poder. La energía es, de esas que germinaron, ¿sí? ¿Qué tan ¿Con qué rápido lo hicieron? rapidez? ¿Qué tan Claro. rápido lo hicieron? ¿Se entiende la diferencia? Sí, El tercer concepto que se analiza es el tema de sanidad, ¿sí? Obviamente que esto es que esté libre de todo tipo de contaminantes, microorganismos, plagas, enfermedades. Y el último es el modo de conservación. ¿En qué lugar o cómo es el resguardo, ¿sí? Del material para que esté en condiciones adecuadas, principalmente de temperatura y de humedad, justamente para que no se eche a perder. Bueno, ahí tienen algunas semillas que son con necesidad de fiscalización obligatoria, que tienen que ver obviamente con todo lo que es alimentos, ¿no? Mucho de ello. ¿Mm? Esto es simplemente de referencia, esto no es de necesidad de estudiar. Bien, esperen que achique un poquito. Bien. Luego de esto, ¿qué nos dice? ¿Qué consideraciones generales tenemos que tener para elegirlo? ¿Sí? La experiencia anterior o de la región que hayamos tenido es fundamental. Calcular costos de producción. ¿Sí? Las semillas, el material de propagación no es económico. Los orígenes, el lugar donde donde la vamos a comprar, quién la provee. La preferencia del consumidor y, fundamental, a dónde va a ir dirigida lo que nosotros estamos eligiendo como semilla. ¿Sí? Y acá viene un punto, el último, que tiene que ver mucho con lo que ya nosotros venimos viendo de manejo de suelos y demás, que es que antes de la siembra, antes de trabajar con esto, ver antecedentes fitosanitarios del lugar, cómo fue el clima, dónde va a ser el destino de la producción que se va a obtener. Bueno, como habíamos dicho, esto va a tener algunas normativas y algunos entes de regulación. ¿Sí? El INASE es uno de los principales. Obviamente que todo esto viene avalado por SENAS. Y acá, dentro de los tildes, como normas generales para la selección del material de propagación, tenemos algunos tips que nos tira el tema en materia de buenas prácticas. Bueno, ¿tenés ganas, Ana, vos de leer ya que Anto no puede ver? ¿Y qué parte leo? Las Sí, normas que están en sí. el cuadrito, La las parte perfiladas. derecha, la parte derecha de la pantalla. Bien. Dice, utilizar variedades resistentes y libres de plagas y enfermedades que afecten la zona de producción considerada. Asegurar responde a las condiciones dirigido. El material de propagación que se utilice puede ser de autoproducción o puede ser adquirido. La Discúlpame, Ana, ¿no? autoproducción de ¿Se entiende semillas, eso de la ¿sí? autoproducción o adquirido, ¿no? ¿Se entiende qué es? no, yo Sí, la no. autoproducción es que producís tus propias semillas, ¿o no? Exactamente, Bien, exactamente. ¿Sí? bien. Son dos criterios Vos diferentes. Vos te podés. producís, Sí, dale, no, para seguir produciendo vas produciendo tus propias semillas. tal cual. Exactamente. Bien, Son las dos formas con las que vos podés adquirir la semilla. O la comprás, o la sí, otra, la bien, autoproducís. La haces vos mismo. ¿Está? sí. Dale, Ana. Producción de semillas y bases para la sustentabilidad de nuestro sistema productivo y de los mercados locales. Cuando se adquiere material vegetal, por ejemplo plantas, para el inicio de una actividad productiva, el mismo debe estar claramente identificado y libre de plagas que pueden introducirse al suelo o al sustrato.
Es importante considerar el destino del producto a obtener, teniendo en cuenta los requerimientos locales y del mercado al que va dirigido. En todos los casos se debe priorizar la obtención de un producto inocuo y de calidad. Lo que hablamos siempre, ¿no? Muchas cosas que parecen tan de sentido común que a la hora de ejecutarlas muchas veces no se hacen. ¿Sí? Ese es lo que nos queda, digamos, como conclusión general. De estos tips creo que se entienden todos, ¿no? Por eso le hice la aclaración de la autoproducción y la compra, que me parecía que era un tema para diferenciarlo, pero el resto creo que está claro, ¿no? Si hay alguna duda me dicen y lo aclaramos o nos explayamos un poquito más. Bien. Bien. Bien, ¿qué pasa cuando somos productores? ¿Sí? Cuando somos productores de este material de propagación, de la semilla. Tenemos que hacerle, más allá de la producción, de registrar, de tener que estén libres de plagas y de enfermedades, hay unas ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, principalmente en el control de calidad de esa semilla. Porque ¿qué puede pasar? Que sería la tercera parte, ¿no? Vos podés adquirir la semilla, vos podés producirla y utilizarla, y podés producirla y venderla, transformarte vos en vendedor de la semilla, ¿tá? Sí. Del material de propagación, que se agrega a este punto. Entonces, lo fundamental para que vos puedas vender o usarla, ¿sí? Y no tengas problemas, es ese control de calidad que estábamos hablando. Primero que nada, cuando vos partís de un material de propagación, ¿sí? Tiene que ser reconocido, identificado, certificado, libre de problemas sanitarios. Porque en algún momento, más allá de que te transformes en productor, en algún momento arrancás. Y arrancás el proceso. Y para arrancarlo tenés que adquirirlo, ¿sí? El material de propagación. Es fundamental no controlar cuando el producto está terminado, sino monitorear durante todo el proceso productivo. Controlar las plagas, enfermedades y demás. La obtención tiene que ser en el momento adecuado, ni antes ni después. Y el último tilde que tenemos respecto al control de calidad es el manejo de los registros cuando aparecen problemas sanitarios. Recuerden que todos los puntos que vemos de las buenas prácticas siempre terminan en alguna utilización de registro que nos permita la trazabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de trazabilidad que ya habíamos visto en clases anteriores? Bien. Tenemos objetivos, ¿sí? ¿Por qué las buenas prácticas meten este tema como un punto, ¿sí? Aparte del resto? Porque si nosotros hacemos bien todo lo que vimos en las filminas anteriores, vamos a minimizar la presencia de plagas y las enfermedades. Vamos a reducir la necesidad de la aplicación de fitosanitarios y le vamos a asegurar al productor mayores posibilidades en su actividad que está produciendo. Como siempre, si viene un contralor, viene un auditor y nos dice, a ver, ¿cómo están cumpliendo ustedes con las buenas prácticas respecto al material de propagación? En este cuadernito tenemos algunos tildes que nos pueden indicar que estamos trabajando en base a buenas prácticas. ¿Cuáles son esos? Tener información técnica del material adquirido o fabricado. Contar con la documentación también del proveedor, que nos garantice esto que hablábamos de la trazabilidad, origen, calidad. Contar con registros climáticos y de los problemas sanitarios en nuestra zona, para ver la viabilidad del cultivo que estamos considerando en ese material de propagación. Si el material de propagación es nuestro, lo fabricamos nosotros, llevar registro del origen, del manejo sanitario y de la aplicación de los fitosanitarios que le hayamos puesto durante la producción. Y llevar registro del material de propagación utilizado. ¿Qué metodología de producción utilizamos? ¿Qué manejo sanitario hicimos? Fechas, rendimientos obtenidos, etc. Si nosotros tenemos todo esto y podemos demostrar que fuimos controlándolo durante el proceso productivo, sea utilizando material de propagación de otro o propio, vamos a estar demostrando que estamos trabajando en base a las buenas prácticas. ¿Sí?
Bien, por último tenemos las planillitas de autoevaluación, como siempre, en todos los puntos, ¿sí? Para lograr una puntuación nos marca 3 preguntas, ¿sí? 6, perdón, 6 preguntas en total. La primera tiene que ver con si hay o no hay información técnica. La segunda es el material de propagación que nosotros compramos y su documentación. Si nosotros compramos ese material, si está en envases originales, si está con los certificados de los fitosanitarios que se le aplicaron, ¿sí? Si el productor lo produce, ¿sí? ¿Qué características tenemos que tener en cuenta? No conoce el origen, conoce algo del origen o lo conoce completamente. El punto 5 tiene que ver con registros de todo lo que pasa externo al material de propagación, es decir, los registros de clima y los problemas sanitarios que se puedan suceder al momento del proceso. Y el sexto punto es, haces la producción, llevas adelante todo el proceso, bien, tenés los registros de qué metodología utilizaste, tenés el registro de control sanitario, tenés el cuaderno de campo y demás que lleva adelante eso. Las respuestas, dependiendo A, B o C, nos van a dar un puntaje determinado, que en el caso óptimo, ¿sí? O sea, lo que nos va a decir a nosotros, estás laburando con buenas prácticas, engloba del 15 a 18 puntos, ¿sí? Que sería, básicamente, que tengamos todas respuestas nivel C, ¿sí? En el autodiagnóstico, ¿sí? Para obtener de 15 a 18, de las 6 preguntas, mínimamente 5 tienen que tener una respuesta de nivel C para poder obtener el resultado. Bien. Material de propagación, dudas, preguntas, ¿se entiende de qué se trata? Sí, se entiende. Sí. Profe, una consulta. Usted este material no lo envió todavía, ¿no es cierto? Sí, este está subido en la sección de archivos del aula. Ah, no lo encontré yo. Bueno, háganmelo saber si no lo encuentran porque lo subo nuevamente. Sí, sí, está subido. Para buscar, yo lo busqué para descargarlo. Bien, búsquenlo, si no lo encuentran, háganmelo saber que lo subimos nuevamente. Lo subí inclusive antes de la primera clase virtual que tuvimos. Sí, yo lo Bueno. tengo, yo lo tengo. Demoró en descargarse. Es pesadito, Tenía problemas. es Sí. pesadito. Y Sí, después se descargó y lo hice imprimir para perfecto. tenerlo. No, sí, yo me acuerdo que lo subí antes de la primera clase virtual. Bueno. Pero si no podés avisarme y lo buscamos la forma, ¿eh? Bueno, Dale. para complementar la clase de hoy, quería que vieran un videíto de los tantos que hay sobre el tema buenas prácticas. Está bastante bien explicado desde el punto de vista productivo, cómo trabaja o cómo funciona este sistema de las buenas prácticas, y uno de los puntos que va a tocar justamente es el material de propagación, ¿sí? Es un tantito largo, yo a medida que vaya habiendo alguna cuestión para hacer algún comentario lo voy a ir frenando, y lo mismo con ustedes, ¿sí? En la medida que quieran frenarlo o hacer alguna pregunta respecto a lo que está hablando, me dicen y lo detenemos, ¿sí? Si se nos Bueno. corta la reunión en el medio del Dale. video, se vuelven a conectar y largamos el video desde el mismo lugar. Bueno. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo están viendo el Sí. video? Sí, sí, sí. Bueno, ¿se escucha? No. No, eso no. Es hoy en día una Ahora, preocupación Ahí mundial, está. tanto para los Sí. consumidores como para los productores. Y la atención se centra principalmente en la producción primaria, desde que se siembra hasta que se cosecha. bueno, no voy a cortar a cada rato, ¿no? Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de producción primaria? ¿Sí?
Era un concepto de lo que nosotros, si bien la cadena completa de esto de las buenas prácticas arrancaba al revés, se hacían las buenas prácticas de manufactura en las industrias, y se decidió ir para atrás hasta justamente lo que es la producción primaria, es decir, el inicio del proceso productivo de cualquier cadena alimenticia. ¿Está? Sí, sí. Bien. Para producir alimentos inocuos, los agricultores deben aplicar buenas prácticas agrícolas, es decir, hacer las cosas bien. Las buenas prácticas agrícolas permiten mejorar nuestros cultivos y obtener el mayor beneficio de nuestros esfuerzos para nosotros, nuestras familias y, en general, toda la sociedad. El ICA, a través de la Resolución 4174 de 2009, estableció... El ICA no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Esto es un documento colombiano, ¿sí? cuáles son esas buenas prácticas agrícolas y reglamentó la certificación de los predios que las apliquen correctamente. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA presenta Hagámoslo bien. ¿Cómo hacer realidad las buenas prácticas agrícolas en nuestros cultivos? Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas mínimas dirigidas al mejoramiento de los métodos de producción agrícola, que procuran asegurar la inocuidad de las frutas y hortalizas para consumo en fresco. Esas buenas prácticas agrícolas pueden ser agrupadas en 6 áreas diferentes: manejo de suelos y aguas, material de propagación, nutrición del cultivo, manejo integrado de plagas, instalaciones, equipos. Bueno, vieron que hay muchos de los puntos que nosotros estamos viendo en el documento de SENASA. No son exactamente iguales, pero muchos se le Manejo parecen. de suelo, material de Exactamente. propagación. Manejo de suelos y aguas. Un primer requisito de las buenas prácticas agrícolas es hacer buen uso de los recursos con los que contamos. Debemos conocer y evaluar las características y recursos del predio y de los riesgos asociados con el suelo y las fuentes de agua que puedan afectar la inocuidad, la productividad y la calidad de las frutas y vegetales producidos. Es importante contar con esa información en todo momento, por lo cual se requiere mantener actualizada la documentación y los registros sobre estos temas. Debemos tener a mano el certificado del uso del suelo expedido por Planeación Municipal según el Plan de Ordenamiento Territorial o un documento equivalente. Esto es exactamente igual a lo que nos pide a nosotros, ¿sí? En el tema de suelo. Un croquis de cómo llegar al predio, un plano del predio, la identificación de las áreas destinadas al cultivo de frutas y vegetales, y los registros de los análisis de suelo. En cuanto a las aguas, debemos identificar la fuente que va a ser utilizada en las diferentes labores y evaluar su calidad. Efectuar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de acuerdo a su uso, mínimo una vez al año. Y definir las acciones para la protección de esas aguas. Estaba usando para el riego el agua del acueducto, pero como esa no tiene ningún control, entonces tocó hacerla a una quebradita de acá, de donde tengo la represa, que se bombea acá al cultivo, y en ese caso pues ya se solucionó un poco ese impasse. Mire, por ejemplo, este es el sistema de riego. El agua sube por aquí, de allá abajo del bosque se ve, ¿no? Sube por aquí, derecho allá al reservorio. Aquí se cierra la llave, cuando ya está lleno el reservorio se cierra esa llave. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto el tema del agua decíamos que íbamos a tener cursos que eran naturales, de donde se utilizaban, y otros que los íbamos a tener que generar nosotros para que llegue en la forma que nosotros querramos el agua a los distintos cultivos? Si bien acá tenemos que salvar distancia, porque estamos hablando de un cultivo distinto por ahí a los nuestros, están en un terreno montañoso, nosotros acá tenemos la mayoría de llano. No así, por ejemplo, a ver, el tema agrobioeconomía es amplísimo,
¿sí? Amplísimo. Entonces, no solamente hay que pensarlo a las aplicaciones en todo lo que es siembra directa y lo que nosotros estamos acostumbrados. Si bien sería lo ideal, porque ustedes tienen más cercanía de trabajo, nada impide que los conocimientos que ustedes van a adquirir les haga realizar técnicas o presentaciones, por ejemplo, en la industria del vino. Y en la industria del vino, que en Argentina es riquísima y es súper explotada, hay terrenos, superficies, climas que no tienen nada que ver con la llanura pampeana, porque se desarrollan principalmente en Mendoza, pero también se En la desarrolla montaña. en Salta, pero también se desarrolla tras la sierra, pero también se desarrolla en la Patagonia. Entonces, hay que abrir bien grande la cabeza en ese sentido, porque las técnicas y los conocimientos que ustedes van adquiriendo son aplicables para todo esto. Les repito, esta explicación que estamos viendo en el video no tiene nada que ver con lo que por ahí nosotros estamos acostumbrados, pero sí los conceptos de decir, che, pero ¿por qué metieron ahí una llave? ¿Por qué tienen esa conexión de agua? ¿Por qué el riego es así? Bueno, justamente porque lo que nos pide buenas prácticas es que la disposición de agua para los cultivos sea de una forma tal que se aproveche de manera máxima ese recurso tan crítico como es el agua, ¿sí? El agua. Y ya aquí coloco la manguera. Porque no me gusta dejarle la manguera aquí, porque si uno le deja la manguera aquí, toda el agua se pasa. Entonces no rechupa nada el mulch, ¿no? Entonces se le hace el riego. El mango de azúcar no es muy exigente en agua como en precipitación, pero en épocas, en épocas productivas, para el llenado de la fruta sí se requiere abundante agua, ¿sí? En la finca, en el predio, hay un pozo profundo donde se extrae el líquido y se aporta por riego por gotero a cada árbol. Normalmente en condiciones actuales. Bueno, todos conceptos que vimos, el pozo, el riego por goteo, ¿ah? Distancia de siembra recomendable puede ser 10 por 12, 12 por 12, ¿sí? A cuadro para facilitar el manejo del cultivo. En la finca hay un diseño de drenaje que nos facilita el drene de ese exceso de humedad. Diseño de drenaje. Además son suelos francos arenosos. También ayuda mucho a que ese exceso de humedad se vaya en el menor tiempo posible para evitar encharcamiento y el aumento de enfermedades. También debemos obtener y mantener el permiso de uso de aguas cuando éste sea requerido, así como los resultados de las evaluaciones de la calidad de las aguas y de sus análisis microbiológicos y fisicoquímicos y los planes para su protección. Para el buen uso y la conservación de los suelos, debemos considerar alternativas de preparación de suelo. Labranza mínima y uso de coberturas nobles o rotación de cultivos cuando sea técnicamente posible. En los suelos con problemas de saturación hídrica, debemos contar con sistemas de drenajes. Para las siembras en surcos, hacer manejo de curvas de nivel. A través de las capacitaciones, pues ya uno tiene que entrar en conciencia que lo importante para establecer un cultivo, hay que tener en cuenta el estudio de suelo o análisis de suelo. Si uno hace el análisis de suelo, va a saber qué le falta al piso. O sea, si hay exceso, por ejemplo, de algún nutriente y deficiencia de otros, hay que corregir eso. Ahí miramos en el análisis de suelos qué elementos tanto menores como mayores pueden existir en exceso o qué deficiencias hay. O sea, que lo que vamos a aplicar realmente es lo que el suelo necesita, lo que la planta necesita. Entonces lo que estamos haciendo hoy es haciendo uso racional y aplicando lo que realmente se necesita. Material de propagación. A partir de un buen uso de los suelos y de las aguas, debemos continuar con el empleo de un buen material de propagación que garantice la calidad y la sanidad. El material empleado debe cumplir con la reglamentación vigente expedida por el ICA.
Las plántulas deben provenir de viveros registrados. Las semillas comerciales para reproducción sexual deben contar con el permiso respectivo y cumplir con las especificaciones de rotulado. Igualmente, debemos conservar la documentación y los registros correspondientes al material sembrado. Los materiales que estamos... Cuando habla de registros, de documentos, de cuadernos de campo, son todas esas planillas que ven ahí, que se van llenando. Acá se ha dado un salto en el último tiempo donde todo eso trata de digitalizarse, ¿sí? De que no sea todo tan a mano. ¿Por qué? Porque bueno, hay mucha posibilidad de error, porque el papel se deteriora y demás, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. Tener registrado cada uno de los materiales que se usa a través de la documentación, que sería la ficha técnica del material. Suministrando al cliente actualmente, han mejorado muchísimo la calidad con respecto a cuando no se obtenía ningún seguimiento por parte de ICA a los viveros de acá del Magdalena. Nosotros iniciamos un proceso bastante complejo con ellos, nos han venido haciendo capacitaciones, tenemos la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo, lo cual ha proyectado el material hacia un grado de calidad mucho mayor al que anteriormente se promovía al cliente. Desde antes sí se venía manejando semillas certificadas, semillas híbridas. Digamos, en tomate larga vida, desde que la producción sea por encima de los 5 kilos.